Muy buenas tardes para todos los asistentes que hoy nos acompañan en este espacio de reflexión global, convocado por la Universidad del Rosario y la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, en tiempos en el que el escenario internacional se define a pasos acelerados, entre tensiones geopolíticas, nuevas formas de poder y desafíos globales. Hoy nos reunimos en el marco del conversatorio, el webinar está el webinar que precisamente reúne a personalidades de diferentes áreas de conocimiento y por supuesto le doy paso a nuestra moderadora de hoy, la señora Paula García, editora general y presentadora de Red Más Noticias, que nos guiará en este diálogo entre saberes y perspectivas. Bienvenida, Paula. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Un gusto para mí estar en esta tarde aquí con ustedes. Listísimos todos para debatir acerca de lo que está pasando en la coyuntura internacional, un mundo que vemos que está como tambaleando cada vez más, pero que por lo mismo, pues amerita estos espacios, los hace muchísimos más valiosos para entender muchas cosas, ¿no? Para entender el por qué, el para qué, las circunstancias, todo eso que subyace, ¿no? Ya me presentaba Karina, muchísimas gracias. Pero bueno, rápidamente les cuento un poquito quién soy yo. Mi nombre sí es Paula García, soy editora general y conductora de Red Más Noticias, orgullosamente egresada de la Maestría de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. Soy columnista en La República, también soy magíster en escritura creativa, que es una de mis grandes pasiones en la vida, pero de eso les cuento después en otro momento. Y para mí pues es un honor muy grande estar hoy aquí en este espacio con quienes se vinculan ya hasta ahora, quienes nos están acompañando, pero también con quienes fueron mis profesores, ¿no? Aquellos que van a ser nuestros panelistas que ya les voy a presentar, que fueron los encargados como de darme todas esas herramientas que hoy desde mi oficio como periodista, pues me permiten aportar con conocimiento, con argumentos, con estructura a una sociedad no solamente más y mejor informada, en un momento de coyunturas tan complejas, sino también más reflexiva y más consciente. Así que muchísimas gracias por la confianza. Quiero mucho a mi universidad y es un placer para mí enorme de verdad estar hoy aquí. El fin de la historia o la historia sin fin, esa es la pregunta que hoy nos convoca en este espacio, en este webinar que está liderado por la maestría en Asuntos Globales y Procesos Políticos y la maestría en Estudios Políticos e Internacionales. Nuestros panelistas de hoy se los quiero presentar. Primero voy a contarles un poco quiénes son cada uno de ellos antes de darle la palabra para que ustedes se vayan haciendo ya como un espectro de todas esas aristas que vamos a poder abordar de la mano de los que saben que son estudiosos, rigurosos y muy serios pues con todos estos asuntos. Así que bueno, voy a comenzar a presentarlo. Levanta la manito para que ahí los participantes pues sepan quiénes son cada uno de ustedes. Juan Carlos Guerrero, profesor asociado y director de la Maestría en Asuntos Globales y Procesos Políticos de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Juan Carlos es doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Se ha especializado en el estudio de la democracia participativa, el activismo político, transnacional y la movilización social. Es profesor en 3 cursos en las maestrías de la Facultad del Rosario, de la Universidad del Rosario: Comportamiento Político de Acción Colectiva, Asuntos Internacionales y Globales, Métodos Cualitativos Avanzados. Paso ahora entonces a saludar a Marcela Martínez, profesora de cátedra de las maestrías de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, doctora en Estudios Políticos de la Universidad de Externado. También Marcela es profesora de la Universidad de Externado de Colombia, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se ha especializado en temas relacionados con la economía política, el comercio internacional, los negocios internacionales y la geopolítica económica y financiera. En las maestrías se dicta el curso de Economía Política, nada más y nada menos. Andrés Molano. Andrés es profesor de carrera de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos y codirector de la maestría en Comunicación Política Digital de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, director académico del Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría Olózaga, asesor ha sido Andrés del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Se ha especializado en el estudio de las instituciones internacionales y las formas de gobernanza global.
En la maestría o en las maestrías que se ofrecen sobre estos temas en la universidad, imparte el curso de Geopolítica y Riesgos Globales. Y cierro esta presentación de nuestros panelistas con Oscar Palma, profesor de carrera, director de la Escuela Doctoral de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, doctor en Relaciones Internacionales del London School of Economics, magíster en Estudios de Seguridad Internacional de la Universidad de Leicester. Se ha especializado en el estudio de temas relacionados con la seguridad, el terrorismo y los conflictos armados, y en las maestrías, Oscar ha impartido el curso de Asuntos Internacionales y Globales. Bienvenidos, señores. Un placer estar aquí con ustedes. Pero bueno, vamos a entrar en materia para que nos rinda el tiempo y podamos aprovechar no solamente esta charla, sino que ustedes también puedan pues plantear algunas inquietudes al final ya de todo lo que vamos a debatir aquí. Antes de darle la palabra a ustedes como para que nos pongan sobre la mesa unas pinceladas de cada uno de esos enfoques que ustedes manejan, que creo que nos van a servir mucho para empezar ya a desarrollar una conversación, pues yo sí quisiera decir que con el título de este webinar, ¿no? El fin de la historia o la historia sin fin, pues la idea no es ni mucho menos que salgamos de aquí paralizados, ¿no? Es que es un título un poco catastrófico, pero es real y la realidad tampoco se puede ocultar. Pero el objetivo de ponerlo así como tan crudo sobre la mesa es justamente todo lo contrario, ¿no? Es que esto nos mueva los chips para ser actores activos, que podamos proponer, actuar, ejercer, y eso solamente se logra cuando uno se adentra en cada uno de los temas, en estas discusiones y en estos debates, pero con el rigor que solamente da la academia, que ya lo decía yo ahora, es el que nos da esas herramientas para pasar de la pasividad a ser ya actores activos, pero con fundamento. Pero bueno, ahora sí, voy a hablar menos y los voy a dejar a ustedes que empecemos a poner sobre la mesa los asuntos importantes. Como les decía, pincelada, les voy a dar 5 minutos para que de una manera concreta, pero también muy directa y contundente, ustedes nos empiecen a poner sobre la mesa conceptos y asuntos que vamos a ir desarrollando. Me gustaría empezar con Juan Carlos, que considero yo es el que tiene como la sombrilla de todo, ¿no? De todo eso que vamos a debatir aquí, se cobija sobre los temas que maneja Juan Carlos, y lo digo que Juan tiene la sombrilla porque hay evoluciones que sin lugar a dudas marcan un antes y un después. Y las evoluciones que estamos viendo hoy en la democracia, ya vamos a discutir si son buenas o malas, eso digamos se va a ir viendo a lo largo de la charla, pero esas evoluciones de la democracia seguramente sí explican en buena parte, Juan Carlos, las transformaciones del mundo global. Por eso quiero arrancar con usted, así que adelante, aquí están sus 5 minutos. Bueno, Paula, muchas gracias y primero que todo, muy complacido de ver a todas las personas que se han conectado para este webinar. Les damos a todos la bienvenida. Me robo rápido un minuto para agradecerte, Paula, por haberte vinculado, por haber querido participar. Como egresada nuestra, me parece clave que nosotros mantengamos ese contacto con nuestros egresados. Este es un webinar para que ustedes conozcan lo que hacemos dentro de las maestrías en asuntos globales y procesos políticos, la maestría en estudios políticos e internacionales, y también para que vayan conociendo otra maestría que acabamos de crear, que es la maestría en comunicación política digital. Quienes quieran al final del evento tener un poquito de información sobre estas maestrías, también vamos a dejar un espacio ya al final cuando se cierre para darles las informaciones que ustedes deseen sobre las maestrías. Bueno, arranco un poco como sobre el tema y voy a hacer rápido 4 como observaciones. Espero que mis 5 minutos comiencen a contar ahorita. En Primero, este instante. en este instante, primero una observación un poco como de preámbulo para explicar también el título del webinar y del conversatorio que vamos a realizar. El título del conversatorio evoca el título de un libro publicado en 1992 por Francis Fukuyama, un académico y politólogo estadounidense que fue alumno de Samuel Huntington. El título de ese libro era El fin de la historia y el último hombre. Entonces quiero, pues primero que todo, comentarles que retomamos el título del libro de Fukuyama no para hacer una discusión en torno al libro de Fukuyama, un libro que, por cierto, fue bastante polémico en el momento de su publicación. Retomamos el título de ese libro más a modo de provocación y sobre todo con el ánimo de reflexionar sobre el presente y más precisamente sobre las incertidumbres
que parecen suscitar la recomposición del orden internacional liberal construido a partir de la segunda posguerra. ¿Listo? Primer como comentario rápido para que entendamos como el sentido del título. Segundo, voy a hacer de todas maneras un comentario rápido sobre el libro de Fukuyama, aunque no vayamos necesariamente a debatir sobre Fukuyama, pero si quieren al final volver sobre el libro, lo haremos. De todas maneras, creo que es importante decir dos cosas rápidas sobre ese libro. Ese libro es seguramente recordado por quienes vivimos el fin de la Guerra Fría y quienes en ese momento pues teníamos algún tipo de interés en los asuntos de la política internacional, pero asumo seguramente que en esta audiencia hay personas que ni siquiera habían nacido en el momento del final de la Guerra Fría, o sea que voy a decir dos cosas rápidas del libro. El libro fue escrito en una época en la que, como la actual, se abrían una serie de incertidumbres sobre el orden internacional como resultado de la caída del muro de Berlín y del derrumbe de la Unión Soviética. En ese momento, toda la cartografía que existía para orientarse en el mundo había quedado como nula y desactualizada y se necesitaban, por decirlo así, como unos vértices de orientación que iluminaran el camino. Y hubo muchas personas que intentaron iluminar ese camino. Una de esas fue Francis Fukuyama. Muchos han interpretado el libro de Fukuyama como un libro en el que se decretó el triunfo de la democracia liberal y de la economía de mercado. Eso se ¿Ustedes están escuchando a Juan? Lo perdimos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ¿Me toca perdieron? reactivar el audio. Ya, pero ya fueron Sí, unos segundos que como que se No sé apagó el por qué se micrófono. apagó. no, Hasta dónde me escucharon? Quedamos en la democracia liberal, ¿verdad? Sí. la reconfiguración de la democracia liberal y las propuestas que hicieron muchos de los teóricos para dar unos vértices después de la caída del muro de Berlín y el resquebrajamiento de la Unión Soviética. Claro, unos vértices como de orientación con respecto a ese momento de incertidumbre del fin de la Guerra Fría, donde no sabíamos muy bien hacia dónde iría ese orden internacional. Y Fukuyama pues fue uno de los que intentó como poner algunos vértices de orientación. Muchos interpretaron el libro de Fukuyama como un libro en el que se decretó de alguna manera en ese momento o en el que él intentaba decretar el triunfo de la democracia liberal y de la economía de mercado. Eso se puede deducir un poco de pronto del inicio del libro en el que Fukuyama planteó que al inicio de los años 90 había como una especie de consenso evidente sobre la legitimidad de la democracia liberal como un sistema de gobierno que se había ido consolidando a lo largo del tiempo y que había ido un poco como conquistando y eliminando ideologías rivales como la monarquía, las monarquías, como el fascismo o como el comunismo, ¿sí? Hay otras personas, en cambio, que consideran que el libro no era tan optimista y que Fukuyama no estaba anunciando ahí el triunfo inmediato de la democracia liberal, sino que básicamente lo que él estaba anunciando en ese libro era como una especie de tendencia a largo plazo y que en el libro él reconocía de hecho que en el momento del fin de la Guerra Fría la democracia liberal todavía no se había terminado de consolidar. Pero en todo caso, sí había como en el libro una especie de idea de que la humanidad iba a tender hacia esa expansión del modelo liberal, aunque en ese camino la democracia liberal todavía tuviera algunos rivales. Ya como para cerrar un poquito el tema del libro, creo que lo interesante es que cuando Fukuyama planteó todas esas ideas en la ciencia política estadounidense, se afianzó en ese momento como una especie de, por decirlo así, paradigma de la transitología, que estableció como una especie de círculo virtuoso entre democracia liberal y economía de mercado. De acuerdo con ese paradigma, la elevación del nivel de vida iba a conllevar al establecimiento de las democracias y a la inversa. En los regímenes democráticos, lo que planteaban más o menos era que podría prosperar más fácilmente la economía de mercado. Entonces, cierro ahí con el comentario de Fukuyama simplemente para que hagamos una reflexión varias décadas después.
intentemos mirar lo que ha pasado con respecto a la evolución de la democracia, que era pues el tema que tú estabas planteando, Paula, ahorita al inicio. ¿Qué es lo que ha Ujú. ocurrido en realidad? Y uno podría decir que lo que ha ocurrido, por lo menos hasta el momento, parece ser como un camino bastante diferente. Primero que todo, hay varias dictaduras que se han enriquecido, como por ejemplo China y Singapur, que nunca terminaron de hacer como ese tránsito a la democracia. Singapur creo que es un muy buen ejemplo de cómo ese aumento de la riqueza no conlleva necesariamente a una mayor democracia. Vale la pena recordar que Deng Xiaoping, el líder en China que introdujo en China buena parte de las reformas económicas, se inspiró un poco en el caso de Singapur. Entonces, digamos que con el tiempo la ciencia política ha descubierto que no existe una relación de causalidad ni tampoco una correlación entre riqueza y democracia. Más bien lo que demuestran varios estudios de ciencia política, incluso en términos cuantitativos, es que existe una correlación entre riqueza y estabilidad del régimen político. Si eso Ujú. es así, lo que podría suceder en países como China es más bien que en lugar de transitar hacia la democracia, a medida que un país se enriquece, su régimen político se puede volver más estable. ¿M? Bien, Por otro lado, ya nos por- pasamos de los 5 minutos. Pasé los 5 minutos. Sí, podemos ir concluyendo entonces. Recordemos que son bueno, pinceladas para poder empezar entonces ya con nuestro debate. listo. Concluyo rápidamente con otro elemento rápido, ¿sí? Tenemos por un lado, pues como esos regímenes autoritarios que parecen no terminar de hacer el camino hacia la liberalización política, pero por otro lado también cuando miramos un poco democracias que ya existían, hoy digamos que prácticamente el dilema no es entre democracia y dictadura. Hoy en día hay muchas democracias que se han ido debilitando, no necesariamente avanzando hacia una dictadura, sino la que hoy en día llamamos los populismos o las democracias iliberales. El caso de Estados Unidos de Trump pues, es muy diciente al respecto. Yo, digamos, dejaría así, si quieren podemos retomar un poco ese tema de los populismos y de las democracias iliberales, pero me parece importante de todas maneras recordar que hay un vínculo entre lo que pasa con los regímenes democráticos y la construcción del orden internacional. No hay que olvidar que el orden internacional de la segunda posguerra se construyó y Estados Unidos jugó un papel muy importante en la construcción de ese orden internacional y se construyó en un momento en el que Estados Unidos estaba pasando por un proceso de reformas y de programas implementadas en el marco de lo que en Estados Unidos se llamó el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Y hay pues algunos escritos muy interesantes sobre los cuales podemos volver más adelante, que muestran cómo ese New Deal no solamente moldeó la política interna de Estados Unidos, sino que también sirvió como una base para una estrategia internacional y la construcción, digamos, del orden global tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues el hecho de que hoy tengamos un panorama muy distinto, por ejemplo, en Estados Unidos, pues obviamente que todos podemos ver que tiene alguna relación con esta erosión del orden liberal de la segunda posguerra. Y cierro ahí. Ujú. Bueno, Juan Carlos, nos deja usted varios temas sobre la mesa, todos muy interesantes. Segurísimo vamos a volver sobre ellos. Y uno que deja en punta, pues es la relación de la política con la economía. Por eso entonces voy a seguir con Marcela Martínez, ya les contábamos, nuestra profe de economía política. Y ya para darle la palabra a Marcela, una frase que a mí me parece interesante porque ha hecho carrera al punto de volverse casi que en frase célebre, ¿no? Lo de es la economía, estúpido. Realmente cómo se insertan esos debates de economía global, no solo doméstica, porque ahí tenemos que hablar como de las dos, en esta discusión que hoy queremos tener. Bueno, muchas gracias. Saludo a mis colegas, te saludo especialmente Paula y también al público en general. Bueno, hace más de 30 años Francis Fukuyama nos propuso una tesis provocadora en la cual el orden liberal, la economía de mercado, la democracia liberal parecía no tener un oponente claro y coherente en su momento.
Y no era que desconociera en su momento también que se iban a generar diferencias, conflictos, contradicciones, pero parecía que la lucha ideológica había terminado en líneas generales. Sin embargo, me voy a atrever a contestar de una vez la pregunta que nos convoca el día de hoy. Nos dicen el fin de la historia o la historia sin fin. Pues es la historia sin fin. Y hay una frase que voy a respaldar desde un marco interpretativo de la economía política internacional y la geoeconomía. Y es que el orden liberal no es estable y no es hegemónico. Y a partir de ahí vamos a empezar esa pequeña discusión en los minutos que me quedan. Definitivamente el marco interpretativo que les acabo de comentar es la economía política internacional. Recordando que el mercado no está en el vacío, que el mercado tiene unas relaciones intensas, recíprocas, duraderas, interdependientes con las instituciones, con el poder, con la política. Y para eso traigo a colación a Susan Strange, en la cual nos dice que las guerras están sujetas a un poder estructural y que ese poder estructural inclusive tiene 4 componentes. Esos 4 componentes son la seguridad, la producción, las finanzas y el conocimiento, que inclusive si se presta más adelante los podemos ampliar. Pero también para trabajar este tema y justificar la frase que acabo de decir del orden liberal no es estable y hegemónico, definitivamente el que más me sirve, el marco interpretativo que más me sirve, es la geoeconomía. La economía tiene algo muy particular y es hablar de la lógica de conflicto desde las herramientas económicas. Es decir, siempre hemos hablado de guerras convencionales, pero nunca nos imaginamos que la política comercial, una subvención, unos aranceles, unos fondos soberanos de inversión, terminen convirtiéndose en otra arma de guerra. Inclusive se habla de artillería, de defensa, de armas ofensivas, teniendo en cuenta finanzas, inversión extranjera, control de monedas y adicionalmente subvenciones a sectores estratégicos que son en últimas para la construcción de redes transnacionales de poder. Entonces, definitivamente la geoeconomía me da elementos y especialmente Edward Luttwak nos diferencia una guerra tradicional a las guerras en donde se utiliza la competencia económica, donde la hegemonía en el comercio, también en la movilización internacional de capital y en tecnología es lo que un poco inestable el Internet. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí te Sí, escuchamos, pero yo sí he tenido como un bachecito. bueno, es que tengo, particularmente en el centro de Bogotá, se está convirtiendo en un problema la conexión a Internet. Entonces, me disculpan si en algún momento nos perdimos. Quedamos en los temas en que son claves y que están en la agenda global y que hay una ventana de oportunidad para poderlas interpretar a través de la economía política internacional y la geoeconomía. Uno de ellos es la guerra comercial. Entonces uno piensa que la guerra comercial empezó en el 2018 y se suspendió con el gobierno de Biden y que volvió y se recuperó en el gobierno de Trump. No, no hemos salido de guerra comercial. Simplemente cambió de nombre. En el gobierno de Biden era coexistencia competitiva, pero estábamos en guerra comercial. Y la guerra comercial no es solamente restricciones de acceso al comercio, a recursos estratégicos, la exacerbación de medidas de tipo no arancelario o otro tipo de herramientas comerciales que limiten el intercambio. Realmente yo creo que cuando se habla de guerra comercial es el desbalance del poder económico emergente frente a un orden económico existente. Lo que hay detrás de esto es hegemonía. ¿Pero hegemonía en qué? En comercio, en distribución física internacional, en tecnologías claves. Seguramente la guerra comercial también está detrás de otros activos estratégicos que con el tiempo y cada uno de los acuerdos que se vayan a lograr se van a ir revelando. Bueno, no cambia la historia, la guerra comercial, ni Estados Unidos está cambiando la historia, pero la está moldeando.
El otro tema que definitivamente está marcando la pauta y la agenda es el endeudamiento excesivo en los países. Y estamos hablando de endeudamiento de tipo público. Por lo tanto, no se trata únicamente de cifras, sino de mirar económico. El acreedor impone las condiciones, modifica las políticas y reconfigura las esferas de influencia. Hay un campo de batalla económico, hay nuevas dependencias estructurales y seguramente China nos va a decir mucho al respecto con el marco del G20 y el esquema del endeudamiento que depende esencialmente de él. Bueno, terminando, definitivamente es una historia sin final. Estamos hablando de conflictos tradicionales, pero también hay otros con armas económicas, con inteligencia económica, que es compleja, que es interdependiente y a veces sutil. Hay un desafío claro a la gobernanza global, pero especialmente a la gobernanza económica global. Hoy por hoy yo puedo decir que el mundo es geoestratégico. La invitación a reformas del orden internacional y a la generación de instrumentos Big Push. ¿Cuáles son esos? Inclusive los que se hablan en finanzas para el desarrollo. Hay que generar instrumentos y políticas a nivel internacional de tan alto impacto que logre cambiar este esquema no cooperativo que en este momento está exacerbando los soberanismos nacionales de los países. Creo que ahí van mis 5 minutos. Mil gracias. Deben activarle el micrófono a Paula. Karina o quien tenga el control. Sí, han jugado mucho con el micrófono. Karina, Karina, ¿le puedes activar el micrófono a Paula? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos? Dicen que quedé yo como anfitrión. A ver, un Sí, Juan segundo. Carlos, tienes que habilitarle los micrófonos. Activar audio. Ya, Ya, lo Ahora logramos. sí, No lo lo voy a volver a logramos. cerrar, es que ahora lo cerré porque pensé que de pronto les entraba mi sonido ambiente, pero ya lo voy a dejar quieto. Solo un comentario, alcanzaron a escuchar la mayor parte, me disculpan si tuve Sí, problemas de conexión. Gracias. no, el concepto en general lo tuvimos. En efecto, este concepto de un mundo geoestratégico me parece muy interesante para volver sobre él más adelante. Pero bueno, sigamos ahora con el hombre de la gobernanza global, con Andrés Molano. Un asunto, Andrés, no lo veo aquí en pantalla, pero creo que Andrés está, ¿no? Eh, Muy sensible, podríamos decir, sujeto y objeto de críticas hoy más que nunca, cuando tenemos coyunturas, muchas hoy que se parecen demasiado a las del pasado, pero también otras que implican nuevos retos. Entonces, Andrés, la introducción sobre ese tema de gobernanza global. Bien, Paula, muy buenas tardes. Qué grato volvernos a encontrar en este espacio. Quiero aprovechar para saludar rápidamente al profesor Jochen Kleinschmidt, un gran colega nuestro, al profesor César Niño, al profesor Alejandro Morales y por supuesto a muchos exalumnos ya colegas que pasaron por los claustros de la Universidad del Rosario. Yo quisiera sugerir en primer lugar una suerte de dos imágenes, una imagen un poco negativa, el vaso medio vacío, si quisiéramos llamarlo así, y el vaso medio lleno en materia de gobernanza global e instituciones internacionales. Y empiezo por el vaso medio vacío que uno puede encontrar cuando se aproxima a este asunto de la gobernanza global y las instituciones internacionales hoy, en este momento en el que nos preguntamos si se trata ahora mismo del fin de la historia, cualquiera que sea esa historia, o la historia sin fin, cualquiera
pareciera que sea esa misma historia. Lo primero que habría que señalar de ese vaso medio vacío es que muchas veces hay una suerte de sensación o de reproche injusto, si me permiten decirlo así, frente a la gobernanza global. Y eso ocurre porque las expectativas de la gente, las expectativas de los actores sociales, las expectativas de los políticos, las expectativas de la opinión pública, en fin, suelen ser demasiado elevadas frente a la gobernanza global y las instituciones internacionales. La gobernanza global, las instituciones internacionales no son un gobierno mundial. Las Naciones Unidas no son un parlamento de la humanidad, como alguna vez lo imaginó el poeta Alfred Tennyson en el siglo XIX. La gobernanza global no sustituye a los estados. El derecho internacional, las organizaciones internacionales no existen para hacer lo que los estados no quieren o no pueden hacer, aunque lo intenten. Tampoco la gobernanza global es algo autoejecutable. No se produce y se ejecuta a sí misma. No existe tampoco en realidad una comunidad internacional que nadie ha visto, que nadie sabe a quién representa realmente, para hacer lo que se supone que debería hacerse en materia de gobernanza global e instituciones internacionales. En segundo lugar, hay una realidad material contundente, que es la obsolescencia de nuestro andamiaje institucional internacional. Tenemos diseños y lógicas del siglo XX en muchas áreas de la gobernanza global y estamos ya cruzando el primer cuarto del siglo XXI. Voy a señalar apenas 5 áreas en las cuales esa obsolescencia es más palmaria que en otras quizás. En materia del derecho internacional de los conflictos armados, un terreno que quizás abordará el profesor Oscar Palma más adelante. El derecho internacional de los conflictos armados es un derecho de los años 40, de 1949, de los años 70, 1977 con los protocolos adicionales. El derecho espacial es otro derecho sesentero que fue creado y pensado en un momento muy distinto, no solo de la realidad geopolítica, sino también de la realidad tecnológica. El derecho del mar, el derecho de los derechos humanos, porque estos avances tecnológicos, las nuevas condiciones políticas han hecho emerger preguntas sobre nuevos derechos o sobre el alcance de viejos nuevos derechos. Y por supuesto está el impacto que tiene la tecnología, la aparición de fenómenos, de realidades, de avances tecnológicos que no estaban previstos por el derecho internacional y que están pendientes de ser regulados. Pensemos obviamente en la inteligencia artificial. Tercer elemento de ese vaso medio vacío, la hipertrofia y la inercia de las organizaciones internacionales. Hay más de 600 organizaciones internacionales y siguen naciendo cada día. Hace apenas 2 semanas en China se suscribió el tratado para la creación de la Organización Internacional de Mediación, con la finalidad de crear un mecanismo más fluido para una de las formas de solución pacífica de controversias, que es precisamente la mediación. Pero tenemos un número demasiado grande de organizaciones internacionales, muchas son repetitivas, los mandatos se solapan. Y además hay estructuras burocráticas que son francamente ineficientes y ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas y del sistema de Naciones Unidas. Y un cuarto elemento que de alguna manera mencionaron tanto Juan Carlos como Marcela. Estamos viviendo un momento de nativismo antiglobalista, de introspección nacional en muchos estados, no solo en los Estados Unidos de Donald Trump, no solo en algunos estados europeos, también desde eso que se llama sur global, que es como la comunidad internacional, no existe, nadie lo ha visto, pero todo el mundo lo invoca. Se está presentando también este fenómeno de nativismo y antiglobalismo. Este es mi cronómetro, Paula, que lo tenía listo. Muy juicioso. Voy a ver si logro callarlo. Muy Y juicioso. ese es el vaso medio vacío. Y como no me alcanzó el tiempo para hablar del vaso medio lleno, voy a guardarlo más adelante cuando podamos quizás abordar una imagen más optimista o por lo menos más inspiradora frente a los enormes desafíos que nos sugiere la necesidad de llenar esa parte del vaso que está vacío para que la gobernanza global y las instituciones internacionales sigan haciendo, a pesar de los desafíos que enfrentan y de sus obvias limitaciones,
lo que necesitamos que hagan para enfrentar un mundo que vive en policrisis, en permacrisis o, por qué no decirlo, en permapolicrisis. Me encanta que deje en punta, Andrés, el tema del vaso medio lleno, porque particularmente soy muy crítica de la gobernanza global, el multilateralismo. Siento que está siendo poco eficiente y eficaz para las coyunturas y los retos que exige el mundo hoy, pero lo veo crítico usted también, pero diciéndonos que hay un vaso medio lleno, que seguramente ahora le daré la palabra para que tenga la oportunidad de defenderlo, a ver si nos convence a muchos de los que seguramente están como en el team de eso no funciona tan bien, pero ya lo vamos a ver. Oscar Palma, seguridad y paz. Wow. Tema complicadísimo también porque es lo que menos parecería estamos teniendo, Oscar, por estos días. Varios conflictos abiertos. En este momento, bueno, creo que estamos todos muy con la lupa puesta y los ojos puestos en lo que está pasando con Israel y con Irán. Bueno, la invasión de Rusia a Ucrania que tampoco cesa. Unos abiertos, otros latentes, como el tema de Taiwán, ahí amenazando con despertar. Adelante, hablemos de seguridad y paz. Hola Paula, buenas tardes y un saludo para todos y aprovecho también para saludar muy especialmente a nuestro querido colega Joachim Kleinschmidt, que no fue solamente mi colega sino mi compañero de oficina, y por supuesto también a César, y bueno, no alcanzo a ver a todo el mundo aquí en pantalla, pero todos nuestros egresados, a las personas que se han cruzado con nosotros en las aulas, un saludo muy especial. Paula, 5 minutos para discutir seguridad, guerra, conflictos, es tremendo, tremendo reto. Porfa, me cortas cuando sea el momento, pero yo creo que Tienes 6, está bien, tienes 6 minutos, no te preocupes. creo- gracias. Creo que de entrada, como reflexión inicial, pues, y pensando también en el título y lo que han dicho los demás, pues creo que en este asunto de las guerras, la estrategia y la defensa, pues es muy clara que la historia no tiene fin. Si hay una dosis, una buena dosis de realidad que nos despierta y nos dice esta ilusión del mundo en paz, del mundo liberal, tal vez no es real, es en estos temas y en estos asuntos. De cierta forma, cuando Fukuyama publica su libro y también otra serie de teorías que surgieron en ese momento, finales de la Guerra Fría, por ahí también se dio la idea de el fin de la guerra. Algunos comenzaron a decir la guerra se acabó. La estrategia, como la conocíamos clásicamente, se acabó también. Y muchos realistas o neorrealistas del campo les decían, la guerra no se ha acabado, es un cuento de los liberales, es un cuento de estas ideas de la nueva historia, pero en realidad la guerra no se ha acabado. Y creo que lo que nos demuestran los casos de Ucrania, de Irán, de Yemen, de Israel, de Gaza, pues es que realmente la guerra, como la hemos conocido, como combinación de estrategias simétricas, o más bien regulares y irregulares, sigue existiendo como ha existido siempre. Dicho eso, y para conectarlo con la coyuntura, yo diría 3 puntos esenciales de las discusiones actuales de la guerra. Primero, el dilema de las armas nucleares, la idea de una nueva era nuclear. Segundo, el asunto, el problema, el dilema de la incorporación de tecnologías disruptivas al ámbito de la guerra. Y tercero, el papel, la posición de Estados Unidos, sobre todo bajo el gobierno de Trump, en lo que estamos viendo nosotros en estos escenarios de guerra. Tal vez no alcanzo a ir a fondo en cada uno de estos en estos 5 minutos, pero tal vez alcanzo a dar unas ideas esenciales de los primeros 2 puntos. El primero sobre las armas nucleares. Si ustedes leen historia sobre los armamentos nucleares, hay diferentes teorías, o más bien diferentes visiones de cuáles han sido las eras nucleares, que la Guerra Fría fue una era nuclear, que la posguerra fría es otra era nuclear, que a partir del 11 de septiembre en adelante otra guerra nuclear. Finalmente estamos discutiendo de si estamos en una nueva era nuclear o no. Independientemente si estamos o no, lo que sí es muy claro es que las armas nucleares están otra vez allí en el debate de forma esencial, y de formas muy variadas. Países que tienen en este momento arsenales nucleares que están aumentando el número de sus cabezas nucleares, pero países que tal vez reducen sus arsenales, como Estados Unidos, de cierta forma Rusia, incrementan la calidad, los tipos de armas nucleares, independientemente de lo que pase con la cantidad. Y eso genera, por supuesto, presiones sistémicas de quiénes más deberían adquirir armas nucleares.
Miren ustedes lo que está pasando entre Israel e Irán. Uno de los principales factores, uno de los principales argumentos de Israel es justamente el interés de Irán de tener armas nucleares. Entonces, digamos que estamos en una época en la cual estamos hablando otra vez de las armas nucleares. Se habla incluso de la posibilidad del uso de un arma nuclear, por lo menos un arma nuclear táctica. En el escenario Ucrania, se habla de una posibilidad de que Rusia utilice un arma táctica en contra de los ucranianos. No sabemos si va a pasar, si puede no pasar, si puede pasar, pero está en el debate como tal y eso nos tiene hablando a nosotros de qué va a pasar si en el mundo se detona un arma nuclear, que es una cosa que no concebíamos nosotros en las últimas décadas. Y como ya se me van a acabar los 5 minutos, el segundo punto, algunas ideas, solamente ese segundo punto, la incorporación de las tecnologías disruptivas, llámenlas como quieran, tecnologías de la era digital. Me estoy refiriendo principalmente a robótica, a inteligencia artificial, a computación cuántica, a capacidades en el ciberespacio. Y lo que estamos viendo en los principales escenarios de guerra hoy en Ucrania, en Irán, en Israel, Irán, en Israel, Gaza, es que son casi que teatros de ensayo, por así decirlo, de este tipo de nuevas capacidades. Lo que está pasando con la incorporación de la inteligencia artificial en diferentes momentos de la cadena de toma de decisiones y acción en el proceso de guerra, sin decir que estemos ya implementando totalmente sistemas autónomos de armas, pues sí es algo que están observando todos los actores internacionales. Estamos mirando cómo estamos utilizando la inteligencia artificial, la robótica, los drones, etcétera, en el escenario de la guerra, y de cierta forma son experimentos que le permitirán, sobre todo a las potencias, pensar cómo incorporar ese tipo de tecnologías a mediano y a largo plazo en sus arsenales estratégicos. Y queda, por supuesto, el punto de la posición de Estados Unidos en los diferentes escenarios de guerra, pero como es un escenario, como es un elemento que de cierta forma también discute el problema de las instituciones multilaterales, el problema de la política exterior, lo prefiero dejar para más adelante en el debate. Y con eso cierro mis 5 minutos, Paula. Muchas gracias. Muy bien, muy disciplinado, muy juicioso, Oscar. Bueno, pues después de haberlos escuchado a todos, yo creo que al lugar, invitar a pasar aquí a esta mesa imaginaria que tenemos nosotros, más nuestros más de 60 participantes que están conectados a esta hora, a la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre cabe para empezar a hacer todos los análisis que vamos a ir desprendiendo acá, no solamente porque define, yo creo que no hay duda en eso, define el momento actual, sino también el sentir del mundo en Colombia. Si le preguntamos a alguien en Estados Unidos, si le preguntamos a alguien en Israel, la palabra incertidumbre pues está presente en su día a día por cuenta de todo lo que está pasando. Y Juan, no sé si a esa incertidumbre realmente contribuye también eso de lo que estábamos hablando al comienzo y es lo que tiene que ver con esa evolución de las democracias del siglo XXI, porque seguramente están evolucionando para buscar alterar ese orden establecido y todo eso termina generando muchísima incertidumbre. Sí, sí, de acuerdo. Creo que hay mucha incertidumbre con esto que llamamos el nuevo populismo, las democracias iliberales, que diría que tienen tres rasgos característicos que de alguna manera nos ponen frente a esa incertidumbre. El primero, diría yo, es que en el populismo desaparece el control de poderes o tiende a desaparecer el control de poderes y el balance de poderes en el ámbito interno, ¿sí? Y obviamente, pues eso abre unos márgenes de incertidumbre bastante grandes. El segundo rasgo que me parece a mí importante ahí es que en el populismo desaparecen los cuerpos intermediarios entre el gobernante y el pueblo, llevando a que se ejerza como una especie de soberanía popular sin límites, ¿sí? Lo que podríamos, digamos, decir de esos regímenes populistas es que, o lo que lo caracteriza es que son como regímenes en los que el líder populista deja de respetar todas las constreñimientos institucionales y lo único
el único elemento que respeta del régimen democrático es la elección popular y el voto, ¿sí? Pero pues manipulando el pueblo y creando esa soberanía popular sin límites. Y el tercer rasgo de esos populismos y que lo vemos pues no solamente en el caso de Estados Unidos y de Trump, sino pues también en otros casos, es la fuerte restricción de las libertades. Por esa razón, hoy muchos cientistas políticos hablan de esos populismos como democracias iliberales, que para muchos otros cientistas políticos resulta ser realmente una contradicción porque pues una democracia no puede ser iliberal, es por excelencia o tendría que ser por excelencia liberal. El único elemento que respetan los populismos de los regímenes democráticos es el voto. Y incluso en el caso de Estados Unidos vimos cómo ese respeto a los resultados de las elecciones, por lo menos en las elecciones en las que perdió Trump, también fue algo que tambaleó. Entonces yo creo que sí, son como muchos elementos que introducen incertidumbre, ¿no? ¿Y en qué momento, Marcela, podríamos decir que se dio como ese punto de quiebre, ¿no? Porque veníamos hablando ahora de cómo después de la Guerra Fría, pues estaba el mundo clarísimo en que había un triunfo de la democracia y de la economía de mercado. ¿En qué momento todo esto empezó a romperse? ¿Cuál fue el detonante? Marcela, no te escuchamos. ¿Necesitas habilitar micrófono? Sí, creo que no tiene audio. Espera, Ahora A mí, sí, micrófono. Ya, ay, Ya. ah, perdón. no, te volviste a ir. Ya. listo. Bueno, Paula, discúlpame, pero mi internet hoy no es mi amigo. Por favor, me ayudas nuevamente, disculpa. Pero me alcanzaste a escuchar. Creo que hay, No, 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 Ah, señora. bueno. Bueno, que te estaba preguntando que en qué momento se dio ese punto de quiebre, cuál fue como el detonante para hacer que eso que se tenía ya como una sentencia clara de lo que iba a pasar después de la Guerra Fría, que era el triunfo de la democracia y de la economía de mercado, pues cambiara de la manera en la que estamos viendo hoy, ¿no? Con un triunfo de populismos, o más bien un auge que tal vez calificarlo de triunfo es un poco apresurado, pero sí un auge de populismos que han puesto a tambalear el orden mundial y que ha generado toda esta incertidumbre. Bueno, muy bien. Definitivamente la década de los 70 es la década más importante para los estudios de la economía política internacional. Hay varios eventos que definitivamente marcan esas interdependencias tan complejas entre la economía y el poder y las instituciones, y que definitivamente podría utilizarse para redefinir realmente esa famosa hegemonía de las economías de mercado. Definitivamente, por ejemplo, el excesivo déficit comercial de los Estados Unidos, la década de los 70, pues nos trae como la crisis del petróleo, que fue consecuencia del aumento de los precios del petróleo. Bueno, ya sabemos que de Marcela, te quedaste congelada. acuerdo con eso, pues lógicamente se ve que países, ¿sí me escuchan? Dios santo, ¿sí? Ya volviste, sí. Ay, Dios mío, sí. Quedamos en guerra de Yom Kippur. ¿Cómo dices? ¿En dónde quedamos, Paula? ¿Hasta dónde ¿Y me vamos en alcanzaste a qué parte? escuchar? Es que te me congelaste un rato. Estábamos en la crisis de petróleo, me está Crisis de ayudando petróleo. Alejandro Morales, me está ayudando Alejandro Morales diciéndome que habíamos quedado en la crisis del petróleo, como países exportadores de petróleo deciden utilizar una herramienta económica para bloquear a Estados Unidos y a países desarrollados y reorientar un poco las estructuras de poder con base en herramientas económicas. Esa es una. También tenemos en ese momento todo un tema de neoconservadurismo, en donde Estados Unidos y el Reino Unido colocan e incrementan las tasas de interés y cómo regresan los capitales a estos países, incrementando las deudas externas y las obligaciones, pues por diferenciales cambiarios de países menos avanzados que tenían como creencias
a estos países o sus deudas estaban en dólares. Es decir, una cantidad de movimientos en los años 70 que marcan y hay que, pues, una ruptura clara del triunfo casi hegemónico de la economía de mercado y cómo definitivamente los países más avanzados tienen que orientarse seguramente a escoger discursos un poco más proteccionistas para poder generar una recuperación económica. Para los fines de los 70 y pues también entendemos lo que le pasó en los 80, en donde América Latina pues no pudo soportar eso que pasó en los 70 y cae pues en default, en un excesivo endeudamiento externo. Recuerda que todo esto que estamos trabajando lo estoy diciendo desde la economía política internacional. De acuerdo, entendido. Y en lo que tiene que ver con ese nuevo escenario geopolítico, Oscar, uno podría pensar que ese mundo convulso que hoy tenemos y del que no hemos podido salir, arrancó con la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Ese fue el detonante o hubo algo quizá un poco menos notorio que pasó de agache que realmente fue el que marcó un antes y un después? De cierta forma, cuando uno piensa, por ejemplo, en el rol de Estados Unidos en el mundo y cómo se disminuye tal vez el poder de Estados Unidos, cómo aumenta el poder de otros, es una discusión que no se limita a la coyuntura que viene desde hace décadas, al punto en el que se habla de si realmente existe una pérdida de poder. Eh, pérdida del poder total de Estados Unidos o si es más bien una pérdida de poder relativo frente al crecimiento de los otros. Y ahí, desde ahí ya podemos comenzar a pegar toda esta transformación que estamos viendo nosotros. El hecho de que China se esté convirtiendo en una potencia militar que podría llegar a equilibrar el poder de Estados Unidos en varios años, no es de hoy, no es de ya, es desde hace ya un buen tiempo. El hecho de que Rusia haya invadido Ucrania, si bien es un proceso que nosotros vemos, es una decisión que se da desde, que ocurre en un momento específico, no es un proceso tampoco que se haya dado de repente, sino que exige un proceso interno en Rusia de muchos años que permite que se cree un sistema en el cual Putin llega al poder con sus ideas, con todo lo demás, y consolida la posición que quiere y realiza estas actividades que termina realizando en Ucrania. Entonces yo, claro, digamos que la invasión en Ucrania materializa el punto específico, pero todo tiene unos procesos detrás. Y a lo que yo me refería antes, la inversión en nuevas tecnologías, las tecnologías que estamos viendo nosotros en el escenario de la guerra de Rusia y Ucrania, como en Irán, Israel, etcétera, etcétera, no se dan de un día para otro, son consecuencia de unas visiones estratégicas de varios países que han incorporado ciertas tecnologías y demás. Pero lo que sí está ahí, Paula, siempre es el concepto que tú decías, la incertidumbre. La incertidumbre siempre está en el escenario de la guerra, casi que es una característica esencial de la guerra. Cuando uno dice, mire, mi vecino compró 10 aviones de combate, eso quiere decir, eso que implica para mí, eso es incertidumbre de cierta forma. Israel ataca a Irán. ¿Por qué la ataca? Por la incertidumbre de si tiene o no tiene armas, o más bien, si está construyendo un programa militar nuclear. Ahí está la incertidumbre. Y creo que el momento que estamos viviendo nosotros está plagado de incertidumbres. El hecho de que Donald Trump hable de sumar Groenlandia a su territorio. Esto tiene algún sentido, no tiene algún sentido. Hay mucha incertidumbre alrededor de este tipo de afirmaciones. Entonces, creo que sí es una característica, siempre ha estado allí. Y para cerrar, creo que si bien la invasión a Ucrania es la que nos despierta a nosotros los ojos para decir la guerra no se había acabado, la guerra siempre ha estado ahí. Hay antecedentes de esto. Georgia ocurrió antes, Rusia, Estonia ocurrió antes, Azerbaiyán, Armenia, es decir, y hay tensiones que nunca se han ido. Pakistán, India está allí también. Las tensiones que están en el mar de China Meridional han estado allí siempre. Entonces, más que haya sido un momento nuevo, es más de cómo nosotros hemos tratado de interpretar esa realidad, tratando como de ignorar que esas tensiones siempre estuvieron allí, que no necesariamente son nuevas. Eso diría yo más o menos, Pablo. Bueno, y el ignorar esas tensiones que no necesariamente son nuevas, ¿qué culpa le cabe allí al multilateralismo, Andrés? Porque es quizá
de la época cercana, moderna, y seguramente si tenemos aquí conectadas personas que son muy jóvenes, pues de estos conflictos anteriores no recuerdan nada, pues no les tocaron, pero este sí es el conflicto como más cercano, el conflicto de nuestros tiempos. El multilateralismo ahí dio la talla, se quedó corto, esto se pudo manejar diferente. Paula, hay una frase memorable de Alberto Lleras Camargo, primer secretario general de la OEA en 1949. La OEA fue creada en el 48. Alberto Lleras Camargo en 1949 dijo algo que tiene una enorme fuerza explicativa y que también llama a la reflexión. Alberto Lleras Camargo dijo, la OEA será lo que los gobiernos le permitan que sea. Y lo mismo podría decirse de todas las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son lo que los estados permiten que sea. Esto no quiere decir que las organizaciones internacionales no tengan su propia habilidad, su propia capacidad, su propia autonomía. Son actores por sí mismos en el sistema internacional y protagonistas por sí mismos de la política internacional. Pero no podemos olvidar que las organizaciones internacionales finalmente están conformadas por estados. Ahora bien, si uno mira al multilateralismo como sistema, como arquitectura, que de alguna manera informa las relaciones entre los estados, que de alguna manera procura generar mejores condiciones para la interacción de los estados, para favorecer la cooperación, la solución de controversias, mejorar la provisión de bienes públicos globales, modular la conducta de los actores a través de sistemas de incentivos, abrir la posibilidad de un mayor seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los estados y del derecho internacional. Creo que tenemos que ver también algunas buenas noticias. El último índice de multilateralismo que se conoció el año pasado, por ejemplo, llama poderosamente la atención sobre el hecho de que la participación de los estados en espacios multilaterales y en organizaciones internacionales ha aumentado consistentemente en prácticamente todas las áreas desde 2013. Y es un aumento importante. Los estados siguen apelando a las organizaciones internacionales. Lo hemos visto, por ejemplo, con la Corte Internacional de Justicia. La gente dice, no, la Corte Internacional de Justicia no sirve para nada porque saca unas sentencias y los estados no las cumplen. Pues bien, los estados siguen recurriendo a la Corte Internacional de Justicia. Acaba de hacerlo a Tailandia con Camboya, por ejemplo. Y hay unos procesos en curso que son interesantísimos, no solo los relativos a la Convención sobre Genocidio, en el caso de Ucrania y Rusia y en el caso de Israel, sino, por ejemplo, en temas como el alcance del Pacto de Derechos Civiles y del Pacto de Derechos Económicos en relación con el cambio climático. ¿Cómo se debe leer desde el derecho internacional estos pactos, los derechos humanos más clásicos, en relación con el cambio climático? Eso está pasando en la Corte Internacional de Justicia. También ha habido mejorías notables y sostenidas durante los últimos 10 años en la inclusividad de las organizaciones internacionales. Hay cada vez más espacios para actores no tradicionales, foros en los cuales los estados, las organizaciones internacionales se encuentran con las organizaciones cívicas, con el tercer sector. Espacios en los que las ciudades van ganando protagonismo en la gobernanza global, como el C40, que es una red que hoy en día acoge a más de 90 ciudades del mundo, que intentan intercambiar prácticas, buenas prácticas y conocimientos y modelos para adaptar desde las ciudades, al mundo, al cambio climático. Tal vez en lo que el resultado definitivamente no es tan favorable es en el desempeño de las organizaciones internacionales, pero creo que no deja de ser de alguna manera estimulante reconocer esos avances en la participación y en la inclusividad. Incluso hoy en día tenemos un nuevo término acuñado para dar cuenta de esa inclusividad, que es el de polilateralismo. Tenemos que dejar de pensar solo en multilateralismo y pensar también en esas nuevas formas de gobernanza global que tienen otros protagonistas distintos de los estados. Hay un concepto que a mí me parece que es clave tener en mente a la hora de entender lo que está pasando
con el multilateralismo. Es el de la ley de la importancia creciente de las sobras. De las sobras, no de las obras, sino de las sobras. Es la paradoja de Marquardt, se llama también. Y lo que dice la paradoja de Marquardt es que a medida que vamos logrando cosas, damos por sentadas esas cosas. Y empezamos a fijarnos cada vez más en lo que aún no hemos logrado. Es algo que puede explicar también la relación o la sensación que tienen los latinoamericanos con la democracia. Hemos logrado muchos avances en la democracia y sin embargo cada vez un porcentaje mayor de latinoamericanos, lo dicen los últimos latinobarómetros, se siente más decepcionado con la democracia, porque empezamos a ignorar lo que hemos logrado y nos concentramos en lo que no hemos logrado, en lo que no está funcionando. Y lo mismo puede decirse del multilateralismo. Hay un segundo concepto y con esto quisiera terminar muy rápidamente, que es el de antifragilidad. Y si algo ha demostrado a lo largo de la historia la evolución de la gobernanza, que fue primero gobernanza interestatal, luego internacional, ahora global, hay quienes ya hablan de gobernanza planetaria, es que frente a las crisis, los mecanismos de gobernanza no quedan simplemente devastados, sino que tienen también la capacidad de sobrecompensar el efecto de la crisis. Para decirlo en palabras más coloquiales, el multilateralismo, las instituciones internacionales funcionan también con arreglo a aquello de que lo que no mata me hace más fuerte. Y en varias oportunidades ha sido así, en varios momentos en los que se ha hablado de gran crisis del multilateralismo, lo que hemos encontrado es el camino para fortalecer el multilateralismo en esas áreas en las que parece que no nos está yendo bien y que a veces nos hacen ignorar todo aquello que está pasando y en lo que sí están funcionando las cosas. Bien, Andrés, gracias. El fin de la historia o la historia sin fin es una pregunta que nos remite a un punto en común, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es la lucha de poder, que ha sido eterna, no solamente lo que tiene que ver con el ámbito político, entre estados y demás, también entre los seres humanos la lucha de poder es algo que está presente en la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Estamos, Juan Carlos, transitando hacia un mundo multipolar o ya estamos en él o hoy podríamos hablar de hegemonías claras? Yo creo que hoy no hay hegemonías claras. Creo que hay hegemonías en proceso de erosión que no dejan de tener mucho poder, pues, por ejemplo, Estados Unidos, pues, en el ámbito militar, ¿sí? Y creo que hay un mundo multipolar con diferentes actores hegemónicos que se consolidan ya no tanto en el ámbito mundial, sino de pronto en el ámbito regional, ¿no? Creo que hay hegemonías que intentan consolidarse a nivel regional, em, así como nuevos actores que antes no eran como una parte tan importante en el ámbito de la gobernanza mundial, pero que hoy cobran cada vez más importancia. No sé, pienso en países del Medio Oriente, ¿no? Arabia Saudita, hemos visto, por ejemplo, en el mismo conflicto de Ucrania y de Rusia, cómo esos países árabes han jugado un papel importante, Estados Unidos ha tenido que apelar a ellos, entonces pues yo no veo esas hegemonías como muy claras, sino más bien como en procesos de recomposición, así como no veo tampoco alianzas muy estables. Creo que el concepto de alianza también está como en pleno proceso de recomposición, son como coaliciones que se forman circunstancialmente en función de los asuntos y de las agendas. No sé qué opinan los demás colegas. Pues yo quisiera saber qué piensa Oscar, por ejemplo, un punto que me parece importante y lo mencionaba ahora en su introducción, porque en medio de esa lucha de poder, pues hay estrategias distintas. Una de ellas es la amenaza nuclear, que quizás es la que más asusta al mundo, pero resulta que también hay otras que parecerían no tener relación alguna con el tema de la seguridad, pero resulta que sí. Usted nos hablaba de ese America First de Donald Trump, que lo llevó al poder la primera vez, que lo hizo ser presidente, pues ahora de nuevo. Un eslogan de estos que uno creería, bueno, lo que está buscando es acudir a que la gente vuelva a ese nacionalismo y a sentirse orgulloso de ser norteamericano, no debería ser como inofensivo,
pero realmente esto tiene implicaciones, ese nacionalismo impulsado desde esta frase por Donald Trump, ya en materia de seguridad. Sí, definitivamente tiene implicaciones, definitivamente tiene implicaciones. Yo puedo estar de acuerdo con Juan Carlos hasta cierto punto en términos de creer que si uno ve el mundo actual y uno ve tal vez como que no ve el poder como una sola cosa, sino que lo divide en dimensiones y uno piensa en la dimensión económica, en la dimensión social, en el soft power, en lo militar, etcétera, etcétera. Tal vez no hay un actor que en todas las categorías reúna tanto poder como Estados Unidos. Y tal vez eso podría determinar cierto tipo de hegemonía. Pero obviamente si desgregamos la cosa y pensamos en términos económicos, pues ahí ya no existe una hegemonía tan centrada en Estados Unidos. Si lo pensamos en soft power, definitivamente no hay una gran hegemonía de Estados Unidos. Pero si lo pensamos en términos militares, por ejemplo, sigue existiendo. Estados Unidos sigue siendo el único país que se divide el mundo en comandos estratégicos con la presencia y la posible despliegue de tropas por todo el mundo. Entonces, digamos que en eso Estados Unidos sigue siendo hegemón. China va persiguiendo, pero todavía le falta mucho por alcanzar. En ese contexto, pues aparece la política de Donald Trump y la idea de America First, que todavía de cierta forma estamos discutiendo qué quiere decir, a dónde quiere llegar esto en su segunda versión, por lo menos en términos de política exterior. Anteriormente estaba mencionando la idea de vamos a reclamar, vamos a entrar en guerra con Dinamarca por reclamar Groenlandia, vamos a repartirnos el Ártico, vamos a conquistar el Ártico, vamos a conquistar Canadá, vamos a conquistar el Canal de Panamá. Son como frases, son como ideas que están allí en el debate, pero que tal vez nunca se materialicen. Ahí viene de nuevo la incertidumbre. ¿Se van a materializar? ¿No se van a materializar? No tenemos ni la menor idea. A veces los medios, Paula, le preguntan a uno, bueno, y entonces vamos a entrar en guerra con Dinamarca. No tengo ni idea. Yo diría que no, pero pues, no sé si pueda pasar. Con Donald Trump, por así decirlo, tal vez nunca se sabe. Pero miren ustedes, por ejemplo, la posición de Donald Trump frente a Rusia-Ucrania. Entonces, la idea de poner incluso en duda la cooperación militar con Ucrania, básicamente para tratar de solucionar el problema, tratando de ponerse como una especie de actor neutral, de pronto no presionar lo que debería presionar a Rusia, y que es una estrategia que parece que le está fallando porque la cosa no avanza. Acuérdense que en campaña Donald Trump decía, yo acabo ese conflicto en 24, en 48 horas, y realmente no lo ha logrado. Parece que Putin sigue haciendo lo que quiere hacer. Entonces, digamos que sí tiene una serie de impactos. La idea de pronto de no meter a Estados Unidos en nuevas guerras tiene impactos también. Miren lo que está pasando en Israel e Irán. La posición inicial de Estados Unidos es no voy a meter las manos en ese conflicto, no voy a meter mis tropas, no voy a apoyar a Israel militarmente sobre lo que está pasando en Irán, pero las últimas declaraciones parecerían decirnos que de pronto la cosa no es tan así. Ya dijo que está buscando la rendición incondicional del régimen de Teherán, lo que quiera que eso quiera decir. Entonces hay una incertidumbre alrededor de si Estados Unidos de verdad se va a meter o no se va a meter con Israel. Pero una base republicana muy importante en Estados Unidos no quiere que Estados Unidos apoye a Israel. Dicen varios de los senadores, varios de los representantes, dicen, mire, deje Israel solo. Y estamos hablando de los republicanos, no estamos hablando de los demócratas, estamos hablando de los republicanos, están diciendo, no hay que acompañar a Israel, hay que dejarlos, no queremos más guerras. Entonces, de cierta forma, ese repliegue, si es que hay un repliegue, pues genera condiciones, consecuencias de seguridad en todos los órdenes, en todos los continentes, y pues queda todavía la pregunta de Panamá de qué va a pasar con eso, si sí, si no. Bueno, entonces como que sí hay, la política exterior de Trump sí genera una serie de impactos que hasta ahora es muy difícil ver. Claro, además con Donald Trump, que es un líder y un personaje tan impredecible, pues eso le imprime un toque distinto y mucho más complejo a una situación ya de por sí, pues que es bastante complicada. Pero en esa guerra de poder, Marcela, la guerra comercial, entonces, ¿qué? ¿Cómo juega ahí? ¿Qué busca Donald Trump con esa guerra Bueno, comercial? Que no se muy entiende, bien. porque uno diría, estaría buscando ahí echar al traste con todo aquello que lo llevó a ser la potencia del mundo, ¿no? Y entonces hoy en día quiere cerrarse, no es muy claro para dónde va Donald Trump. En cambio, para mí sí muy claro para dónde Sí, va Donald Trump. Sí, lo estoy viendo desde la geoeconomía.
Si lo estoy viendo desde la geoeconomía, los intereses por recursos estratégicos y tener acceso a tecnologías es como todo empresario, como todo negociante, la tiene clara. Ejemplo, hay un tema como decirle a Zelensky, hágame el favor y no me ataque temas petroleros en Rusia. Pero al mismo tiempo yo necesito hacer un acuerdo con usted para defenderlo si me garantiza, y su reconstrucción está de por medio, la explotación de tierras raras como garantía de seguridad. Entonces, inclusive se estaba hablando de un fondo de inversión que buscaran entre los dos tierras raras. Y pues recordando que estas tierras raras que son, e inclusive el tema de la tregua. Bueno, Marcela, volvimos a perder conexión con Marcela. En esta guerra Marcela, ¿estás? Ya vuelves, ya bueno, aquí volviste. estoy aquí con ustedes. Sí. Estábamos hablando de las tierras raras. Estábamos hablando de las tierras raras y cómo, por ejemplo, Ucrania hace parte de los intereses más importantes por parte de Estados Unidos, inclusive que la seguridad de Ucrania y la reconstrucción de Ucrania pues va a depender netamente de la extracción de las mismas. Y es interesante ver a un Trump diciendo, a mí me interesa seguir explotando petróleo y sí me interesa tener esos recursos para el crecimiento de mi país y mis intereses, pero tampoco desconoce que tiene que acceder a tierras raras y a la geopolítica de esos commodities que garantizan la transición energética. Y entre esos commodities, los famosos 17 elementos, pues imagínate que Ucrania posee, por ejemplo, 21 de las 30 sustancias que la Unión Europea define como materias primas críticas. Y esas materias primas críticas, inclusive donde está, por ejemplo, el litio, pues se dice que Ucrania tiene alrededor de 450.000 toneladas de reservas de litio. Seguramente la idea es también quitarle poder a China en temas de procesamiento, porque pues China tiene en este momento extracción y procesamiento de alto nivel. Estamos hablando de 60-70% del procesamiento de la mayoría de las tierras raras. Y Estados Unidos está dependiendo todavía de la importación de imanes para temas de no solamente transición energética, sino también tecnologías claves que necesitan tierras raras. El celular necesita tierras raras, los teléfonos necesitan tierras raras. También se necesita la movilidad eléctrica, tierras raras. Entonces, neodimio, proseudimio, indio, bueno, y inclusive tampoco estamos hablando de las típicas tierras raras, sino desde el mismo cobre, por ejemplo, o el paladio. Entonces, definitivamente, la Vamos a darle unos segundos a ver si recuperamos a Marcela. idea es que Marcela, ¿te tenemos? hasta cierto componente. Bueno, volviste al final, entonces si me puedes repetir la frase ya de cierre para poder tener el contexto. Bueno, entonces ya sabemos que Trump pues sigue y le apuesta a la producción de combustibles fósiles, pero definitivamente quiere asegurarse minerales claves para la transición energética y para industrias estratégicas. Necesita dejar de depender de la importación de imanes para industrias estratégicas provenientes de China y necesita fortalecer la industria y Ucrania hace parte de esa estrategia. Y seguramente Groenlandia y otros intereses de extracción en cualquier parte del mundo. Porque tierras raras no son tan raras, se encuentran en muchas partes del mundo, pero en las concentraciones que se requieren y en la seguridad que se requiere y adicionalmente en la madurez de o la maduración, perdón, de los proyectos que se requieren para su extracción, no es tan fácil extraerlas en cualquier parte del mundo. Entonces, la clave es que si hay un interés económico, si hay en este momento industrias estratégicas, si hay cómo garantizarse redes de transnacionales de comercio y distribución física internacional, ahí va a estar Donald Trump. Muy bien. Bueno, el tiempo nos voló, la verdad.
Creo que se pasó bastante rápido, pero entonces me gustaría poder hacer un ejercicio con ustedes de hacerles unas preguntas específicas para que ustedes me den respuestas muy concretas en un lapso de 3 minutos. Sé que los 5 les parecieron retadores, bueno, los 3 van a ser aún más, pero creería yo que pueden ser respuestas concluyentes, a ver si alcanzamos a tener por lo menos unos 3, 4 minutos de preguntas de quienes están participando con nosotros. Entonces, bueno, Andrés, voy a empezar con usted, que usted tiene una teoría muy interesante de cómo se recompone ese multilateralismo, ¿no? ¿Por dónde empezar a pegar las piezas? Le quiero preguntar, esas piezas rotas del multilateralismo como está hoy, en un mundo que está movido claramente por alianzas funcionales, por intereses estratégicos, ¿cuál sería esa primera pieza que debería pegarse y que debería quedar muy bien pegada? Caramba, yo no estoy muy seguro de poder contestar realmente esa pregunta, Y menos en 3 minutos. menos en 3 minutos. Pero lo que yo subrayaría es la posibilidad de hacer gobernanza de otra manera. Lo que quiero decir es, las entidades subnacionales, las ciudades, pueden compensar, y ya me referí a eso de alguna manera, pueden compensar la lentitud de los gobiernos nacionales en el cumplimiento de los objetivos internacionales en materia de cambio climático a través de medidas que se enmarcan en sus competencias propias. Vamos, lo que quiero decir es que si un Estado es lento o incluso renuente a cumplir con sus compromisos derivados del Acuerdo de París en materia de cambio climático, las ciudades pueden tomar medidas de adaptación al cambio climático a través de los recursos que les son más propios. Miremos otro elemento. Las compañías privadas, el sector corporativo empresarial, puede contribuir también de manera eficaz a la gobernanza. Y aquí hay aquí hay una noticia que pasó muy desapercibida el año antepasado, perdón, el año pasado, el 2024, que fue un gran año electoral en el mundo, en el que el 50% de la humanidad acudió a las urnas. Claro, unas urnas más democráticas que otras. Pero en la conferencia de seguridad de Múnich, que es un típico encuentro de esos que yo llamaba, o que podemos llamar, polilateral, 20 grandes compañías tecnológicas, los 20 líderes en inteligencia artificial, firmaron un acuerdo para preservar la integridad electoral de los riesgos asociados al uso malicioso de la inteligencia artificial en procesos electorales. No fue un gran tratado internacional, no fueron los gobiernos, fueron las mismas empresas las que de alguna manera se autorregularon, se comprometieron a tomar precauciones para evitar que el uso malicioso de la inteligencia artificial comprometiera la integridad electoral en un año electoralmente tan importante como 2024. Hace unos días terminó la cumbre de Naciones Unidas sobre los océanos en Niza, en Francia. Pero hace un mes estaba celebrando la Cumbre Mundial del Agua en París. Una cumbre organizada no por organizaciones internacionales, no por gobiernos, sino por las empresas que desarrollan actividades intensivas en el uso del agua. Entonces, si nos mantenemos en los fragmentos rotos del multilateralismo y nos quedamos ahí mientras terminamos de hacer el trabajo de kintsugi que sería necesario para recomponerlos, vamos a perder de vista otras posibilidades de acción para generar gobernanza global al margen de lo que ya tenemos, o más bien en complemento a lo que ya tenemos. Lo cual no significa, por supuesto, ignorar que muchas cosas están pasando en materia de multilateralismo y derecho internacional tradicional de las que no somos conscientes. Se está negociando un tratado sobre crímenes de lesa humanidad. Ha entrado en vigor la Convención de Naciones Unidas para la Protección de la Biodiversidad más allá de las áreas marinas de jurisdicción nacional. Es decir, están pasando más cosas de las que la niebla de los acontecimientos que ganan más espacio en los titulares internacionales nos deja ver en el terreno de la gobernanza global y las instituciones internacionales. Bien, muy interesante respuesta, Andrés. Quiero pedirles, por favor, rigurosidad con los 3 minutos para que logremos en el tiempo que tenemos, que me parece interesante este ejercicio.
porque sí, es concluyente, ¿no? Entonces creo que nos puede dejar unos conceptos como los que Andrés nos acaba de dar, que son bastante contundentes. Juan Carlos, a manera de conclusión, los regímenes autoritarios con apariencia democrática hacen parte de la transformación del orden mundial, se van a autodestruir o por el contrario esas pasiones tristes van a aumentar la frustración, van a aumentar el resentimiento y van a darle combustible como a esos múltiples vestidos que hoy vemos se pone la democracia. Pregunta difícil también para responder en 3 minutos, pero sí Perdón. es difícil coger la bolita de cristal y saber lo que pueda pasar ahí, pero yo sí, bueno, es claro y evidente que esos populismos y esas democracias iliberales erosionan ese orden internacional. Eso creo que está como supremamente claro con lo que ha estado pasando específicamente con el caso de Estados Unidos, pero como lo dijo Andrés también en otros casos es evidente, ¿sí? Yo creo que ahí vale la pena poner atención con respecto a la evolución de la democracia, un poco lo que pueda pasar y las posturas que nosotros como ciudadanos asumamos con respecto a las redes sociales, porque en buena medida las redes sociales han sido responsables de ese declive democrático. Las redes sociales son una tecnología que no solamente, digamos, no es un nuevo vehículo de transmisión de los mismos mensajes de antes. Yo pienso que debemos ser conscientes de que las redes sociales son una tecnología capaz de modificar los mensajes y sobre todo una tecnología capaz de alterar de manera significativa las formas comunicativas en la sociedad. Hay muchas cosas que se pueden decir al respecto, pero creo que una de las más importantes es el hecho de que las diferentes redes sociales han contribuido a degradar el debate público. Esas redes han transformado el arte de la retórica también. Antes, quienes tomaban la palabra en el espacio público lo hacían con el ánimo de persuadir y de convencer al otro. Y eso se hacía exponiendo argumentos que normalmente intentaban por lo menos ser audibles para el campo contrario. Hoy en día no nos hablamos en el debate público. Hoy en día gritamos. Ya no hay intercambio, sino que lanzamos mutuamente invectivas o diatribas, y nadie se deja convencer por los argumentos del otro, porque de lo que se trata es de reforzar las propias convicciones, opiniones o incluso los propios prejuicios con el apoyo de otros que piensan igual que yo. Todos sabemos que los algoritmos de las redes sociales han contribuido a encerrarnos en esas burbujas cognitivas y a deteriorar algo que es muy importante para las democracias, que es la constitución de un espacio epistémico común, de un mundo común. Vivimos en una misma sociedad, pero como en mundos distintos, diferentes, ¿sí? Y eso ha alimentado mucho todas estas formas de populismo, y alimenta mucho también esa activación de las pasiones tristes. La democracia Mm. es un régimen que siempre ha sido débil, ¿sí? Porque las mismas fortalezas de la democracia, el hecho de que haya posibilidad de crítica, el hecho de que haya oposición también es algo que debilita las democracias, y en los años 30 la democracia pasó por momentos de debilidad frente al fascismo y todo eso. Entonces yo creo que tenemos que ser como muy conscientes de esa debilidad democrática, y también empezar a adquirir como una especie de conciencia ciudadana sobre el uso de las redes sociales. Andrés estaba hablando ahorita de la advertencia como uno de los principales riesgos a nivel global de la información, de la desinformación, de los procesos de desinformación. Creo que todo eso, digamos, contribuiría a, a que evitemos esa erosión democrática. Ujú. Bueno, Oscar, voy con usted que dice que los periodistas hacemos preguntas traídas de los cabellos. Voy con mis 3 minutos para que me responda. El tema de la amenaza nuclear va a seguir siendo una efectiva mostrada de dientes, como por fortuna ha sido hasta ahora. No, yo la interpreto así, como nos mostramos los dientes, pero no pasa más. ¿O cuál podría ser esa línea roja donde ya no habría marcha atrás, sobre todo teniendo en cuenta también que hay que sumarle las tecnologías disruptivas
que hoy también están ahí y que permiten hacer la guerra? Vale, Paula, yo sigo creyendo que las armas nucleares se usan para la disuasión, que es como la propuesta que desde la Guerra Fría tienen los principales arsenales en el mundo. De cierta forma ayudan a disuadir la guerra, a que el otro no me ataque. Yo creo que esa dinámica de las armas nucleares todavía existe y que no necesariamente es dañina para el sistema internacional. Mi gran miedo y el punto de no retorno es básicamente qué pasa si algún estado decide utilizar un arma táctica en el campo de combate. Un arma táctica es un arma nuclear mucho más pequeña, no es un arma estratégica que permite destruir Nueva York o partes de Nueva York, Moscú, etcétera. Más cómo puedo utilizar yo esa arma en el campo de combate, entonces la dirijo a unas unidades militares, a unas tropas, etcétera, en contra de mi enemigo, mucho más pequeña, no necesariamente genera esa gran cantidad de destrucción, pero sigue siendo un arma nuclear. Pero si eso llega a pasar, y el caso tal vez actual más visible, como lo dije anteriormente, es Rusia en contra de Ucrania, destapa la olla nuclear y es una olla pitadora. Y ahí no tenemos ni idea qué va a pasar, porque no tenemos el antecedente de que esto haya pasado en el mundo. Entonces, ahí tendríamos un punto de no retorno, tendríamos una situación muy grave en la que no sabríamos cómo reaccionarían los estados en general. Otro escenario en el que podría pasar es India-Pakistán, en otras condiciones, con otras características, pero ahí encontraríamos un par de líneas rojas. Pero yo creo que en términos muy generales, los armamentos nucleares seguirán cumpliendo la función de disuasión que siempre han tenido. Y esperemos que el tema siga siendo así. Marcela, termino con usted. Hoy es la política la que está moldeando la economía. Si esto es así, ¿qué tiene esa condición y esa situación de bueno, de malo y de feo? De malo, de bueno. Muy bien. Bueno, un poquito de paciencia. Hoy no fue el día del internet. Estamos escuchando ahí. Bueno, muy bien, hasta donde te alcancé. Discúlpame que de pronto te tenga que parafrasear. Te repito. Y por favor, porque la vez pasada de pronto no te escuché bien y caigo en un error. Dime. Bueno, te decía yo que si es hoy la política la que está moldeando la economía, y si la respuesta es sí, ¿qué tiene eso de bueno, de malo y de feo? Bueno, muy bien. Mira, cuando uno utiliza la geoeconomía, especialmente nos dicen, los estados pueden cooptar a sus empresas para que a través de sus redes de inversión obtengan activos estratégicos en el resto del mundo. Entonces, las empresas cooptadas por los estados. Generalmente uno asocia que son generalmente las empresas que pueden llegar a decirle a un estado que cambie alguna política a su favor, pero en este momento también estamos viendo cómo un estado puede utilizar a una empresa y que ella sea acusada de violación de secretos industriales y que termine siendo esa información parte de un activo estratégico y que puede utilizar su contradictor para que lo amenace a nivel de seguridad y defensa. Entonces, los temas económicos y las herramientas económicas están al orden del día, pero que se mezclan de una manera rotunda, profunda, con temas políticos. O temas políticos que terminan diciéndole, aquí las empresas funcionan como a mí me gusta y si no es así, no pueden estar acá, no las podemos ayudar. Entonces, el tema está, por ejemplo, con el caso de Huawei, por ejemplo, con el tema de TikTok, con el tema, por ejemplo, en su momento de Xiaomi, con el tema de las empresas que, inclusive del gobierno de Biden, más o menos 54 empresas asiáticas tienen sanciones y también existen acuerdos internacionales como el Chip 4, en donde un país como Japón no puede venderle tecnologías de fundición a China para la fabricación masiva de microchips. Entonces, este tema pues está trascendiendo y fracturando las cadenas de suministro y las cadenas de abastecimiento global y están reconfigurando el tema de la producción. Seguramente las alianzas políticas y todo lo que se haga en términos de integración es para favorecer cadenas regionales de valor y ya definitivamente una fractura rotunda.
de caer. Marcela, te nos volviste a congelar, pero creo que estábamos ya entonces en la conclusión. 6:35 de la tarde, creo que se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero porque aquí hay demasiado donde jalar la pita. Yo creo que tenemos que hacer una parte 2, 3 y 4, pero sí espero que hayamos podido como abarcar diferentes frentes, que era como la idea que teníamos desde la experticia que tienen nuestros panelistas pues hoy aquí con nosotros. Yo los debo dejar porque tengo un noticiero que presentar, entonces me voy a retirar ya, pero los voy a botar al agua, Juan Carlos, porque veo mucha participación aquí en el chat, entonces me parecería que si ustedes pueden quedarse 10 minutos debatiendo con quienes están ahí, sería muy interesante, muy enriquecedor para quienes nos han acompañado hoy, a quienes les quiero dar las gracias, qué chévere que se hayan vinculado, y espero pues que esto haya sido productivo para todos ustedes. Cierro yo aquí. No sé, Juan, si quieres decir algo antes de yo retirarme. Ah, bueno, y eso sí, que me dan Sobre el noticiero a las todo, 7 de la noche, me hacen el favor. sobre Gracias. todo agradecerte, Paula, de verdad, muchas gracias por haber participado, por habernos ayudado a moderar. Muy rica esta conversación a final de semestre con nuestros colegas y con la participación tuya. Entonces, mil gracias. Bueno, no, a ustedes gracias, de verdad, un placer verlos, a Johan, que lo veo por aquí en mi pantalla, que fue profe mío, yo no sé si se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él. Un placer, de verdad, mil gracias, y entonces los dejo aquí para que sigan debatiendo un poco más, respondiendo ya preguntas más puntuales, que yo creo que son las más valiosas, las más interesantes y las más importantes. Un abrazo grande a todos, chao. Gracias. Y que disculpen Chao. la falta de conexión. Chao. Bueno, aquí hay algunos comentarios en el chat. No sé si Andrés o Oscar quieran mirar de pronto algunos comentarios y reaccionar. Ahí vi algo sobre Irán. eh, yo aprovecho simplemente mientras ustedes van mirando el chat, Andrés levantó la mano, pero mientras ustedes van mirando el chat, simplemente invitarlos a todos ustedes a que se acerquen a la universidad para que pregunten, se informen sobre los programas de maestría que tenemos, la maestría en Asuntos Globales y Procesos Políticos, que la dirijo yo, la maestría en Estudios Políticos e Internacionales, que la dirige Andrés, y la maestría en Comunicación Política Digital, que la dirige, perdón, ahí me equivoqué, maestría en Estudios Políticos e Internacionales la dirige Oscar, y la maestría en Comunicación Política Digital, que la dirige o codirige Andrés Molano. Ahí hemos dejado en el chat algunos links con nuestros correos o con link a la página para que miren información sobre las maestrías. Y ahorita, si quieren, después de esta ronda rápida, también los que quieran quedarse y preguntar sobre las maestrías, también está la persona que nos apoya en la parte comercial, Karen, que les puede brindar información. Pero bueno, Oscar y Andrés. Bien, gracias, Juan Carlos. Yo quiero hacer una suerte de eh, comentarios a modo de viñetas sobre algunas de las reflexiones que han compartido con nosotros a través del chat. La primera viñeta es la siguiente. Cuidado con el fetichismo del mundo multipolar. Un mundo multipolar puede ser el cielo o puede ser el infierno. La multipolaridad no es estable por sí misma. La multipolaridad no es más democrática en términos de política internacional, lo que quiera que sea que eso signifique, pero se habla mucho de un mundo más multipolar y democrático e inclusivo. Nada de eso de suyo trae la multipolaridad. De hecho, ha habido momentos en la historia en los que un sistema multipolar ha sido sumamente volátil, incluso combustible, y ha desencadenado en una situación de inestabilidad que ha provocado finalmente una guerra de alcance sistémico. De tal manera que uno tendría que preguntarse muy bien de qué multipolaridad estamos hablando o qué multipolaridad queremos. Una segunda observación a propósito de múltiples iniciativas que ocupan un espacio cada vez más llamativo en la imaginación de las personas, incluso en los titulares. Los BRICS, por ejemplo. Yo me pregunto qué son realmente los BRICS, más allá de un acrónimo.
Y la verdad es que cuando uno mira los intereses de los integrantes de los BRICS, tanto del núcleo fundacional como de este BRICS más que se ha conformado recientemente, uno encuentra que los niveles de convergencia son bastante limitados, que la capacidad de acción colectiva, de alineamiento, de coordinación y concertación de posiciones es bastante limitada. No sabemos realmente, porque no la hay, cuál es la posición única o consensuada de los BRICS sobre grandes temas de la agenda internacional. Y una última viñeta, porque no quiero abusar de esta oportunidad que tenemos. Es la viñeta que tiene que ver con la idea de que el multilateralismo que existe, el orden que existe, es un orden creado por Occidente para Occidente que solo ha beneficiado a Occidente. Si ustedes miran los números, también las naciones no occidentales, estados no democráticos que durante mucho tiempo fueron mayoría. Es interesante porque ahora nos preocupa tanto el orden internacional y la democracia cuando en realidad las instituciones internacionales, ¿no? Si pensamos a partir de la creación de Naciones Unidas, funcionaron en un mundo en el que la mayoría de estados no eran democráticos. Y eso debería llamar nuestra atención. Pero bueno, vuelvo al punto. Los estados africanos, el proceso de descolonización, recibió un gran impulso de ese multilateralismo creado por Occidente. La Banca Multilateral para el Desarrollo fue fundamental en muchos estados no occidentales, que de hecho fueron sus mayores usuarios, con todos los problemas y críticas que pueda tener el funcionamiento de las instituciones internacionales. A mi juicio, detrás de esa crítica al multilateralismo y al orden internacional como un producto eminentemente occidental que ha dejado de lado al resto del mundo, hay sobre todo una visión ideológica antes que una evaluación clara y honesta del desempeño del multilateralismo y de los beneficios que ha generado, que obstaculiza también la lectura crítica del desempeño que ha tenido en otros terrenos. Muchas gracias, Juan. Perfecto, Andrés. Marcela, yo no sé si tú quieras reaccionar a algo e incluso estaba pensando, Jochen, no sé si quieras hacer alguna reflexión ya que estás acá. No sé qué hora es allá, pero o si estás cerca, pero si quieres me dices si te habilito el micrófono. A ver, creo que ahí Gracias. ya lo tienes activado. Ya lo tengo activado. No sé si me pueden oír bien. Ah, Sí, la hora son las 1:43, pero tengo un excelente vino rosado, así que era muy interesante escuchar diferentes argumentos desde Bogotá, en donde voy a estar en septiembre, octubre, y espero encontrarle con muchos de ustedes. También les dejé un pequeño enlace sobre la utilización problemática del concepto de la multipolaridad, en ese caso en la política exterior alemana, pero aplica esencialmente lo mismo a esa retórica en diferentes países de América Latina. Y creo que los argumentos interesantes que podríamos tener nosotros los internacionalistas sobre la estructura del sistema mundial actual no tratan de cuestiones de polaridad, porque la polaridad en realidad no ha cambiado tanto como algunos nos quieren sugerir. Uh, ¿Qué sería un polo en el sistema internacional? Un polo, según diferentes conceptos, es una gran potencia que, según diferentes conceptos, podría ser un estado que reúne un cierto porcentaje de las capacidades geoestratégicas en el mundo o que tendría cierta capacidad bélica, como por ejemplo, que es de Nuno Monteiro en ese caso, la capacidad de enfrentar militarmente en más que una región mundial a cualquier otro actor en el sistema. Así que si aplicamos ese criterio, podemos observar que la multipolaridad no existe. Existe un actor que puede combatir con cualquier otro actor en el sistema. Podría ser, como ya lo indicaron, creo, Oscar y Andrés, que pronto la República Popular China sería un segundo actor. En ese caso, el mundo se va a volver bipolar.
la multipolaridad no está ni en el horizonte ni en la actualidad. Brasil, India, Rusia, son todos actores de relevancia regional. Europa tiene un peso económico más grande, pero como dijo un analista estadounidense, solo porque eres gordo no significa que también seas fuerte. No, just because you're fat doesn't mean you're strong en inglés. Y eso aplica también a otros actores. Entonces, lo que realmente me llama la atención es un fenómeno que podríamos describir como la entropía social, que es un fenómeno que nos toca en todos los países, en todas las esferas, o sean políticas, económicas, jurídicas, estratégicas, el fenómeno que las estructuras, las distinciones fundamentales que dieron sentido a la vida social en general, se vuelven más y más entrópicos, quieren decir sin forma, que las estructuras simplemente dan lugar a incertidumbre, a inmovilidad, hay un libro muy bueno de Randall Schweller, Maxwell's Damon and the Golden Apples, que explica ese fenómeno. Creo que eso sería la conversación interesante y no tanto la polaridad que en términos convencionales casi queda en lo mismo. Gracias, he hablado demasiado, pero es un placer hablar con ustedes. Gracias, Johan. Gracias. Marcela, ¿tú quisieras agregar alguna cosa más con base de pronto en los comentarios que hay en el chat? Sí, definitivamente me voy a meter de pronto en los terrenos del profesor Andrés. Perdón. Y tiene que ver con la gobernanza global, que generalmente uno lo asocia como la solución a través de cooperación de problemas colectivos. Y definitivamente lo más difícil de eso tiene que ver con que los países o los involucrados, no solamente países, pues definan qué es un problema y llegar a consensos traslapados sobre temas transversales a toda la población es una de las grandes dificultades en temas de definir qué es un bien público como árbitro de una externalidad. Me parece muy interesante porque yo lo he manejado en temas de gobernanza económica global. ¿Cómo decir que esto es un problema global cuando el país que, por ejemplo, genera el problema no lo reconoce y los de impacto pues no logran revisar cuál es la dimensión de ese impacto? Y generalmente tienen que invocar a un regulador. Y ese regulador, que es ese organismo intergubernamental que puede de alguna manera distribuir la información para que cooperen los países o los involucrados, pues tienen países que pues en últimas tienen sus intereses y tienen diferente peso a la hora de tomar decisiones dentro de una organización, generando problemas de equivalencia. Esos problemas temas de inestabilidad económica y pues problemas de gobernanza económica global. Y me gusta eso porque definitivamente las soluciones de cooperación tienen que ver con incentivos y muchos de los temas, dependiendo pues el bien público que se esté haciendo provisión o mantenimiento o financiación, tienen graves problemas a nivel internacional, es en definir los incentivos. Muchos de los acuerdos han tenido de pronto unos incentivos mucho más adecuados y se ha visto algunos resultados positivos en la provisión. Pero en otros, definitivamente, al no ser claros los incentivos y en que los países cuando encuentren convergencia, es muy complicado que se deje pues esa provisión, ese mantenimiento y la organización logre atacar el problema. Por ejemplo, un tema económico es mucho más fácil cuando los países dentro de una organización que defiende un acuerdo de integración regional encuentran incentivos claros como el incremento del comercio o la convergencia que tienen que lograr si logran generar mayores intercambios y provisión de bienes. Pero eso es mucho más eficiente en un bien público regional. Pero un bien público global donde no está muy claro cómo afectan esas externalidades o cómo se distribuye la información para que todas puedan participar y generar provisión,
Es ahí donde para mí la gobernanza global tiene grandes fallas, ¿no? Desterritorialización pues, del poder, eh, y sobre todo pues que no tiene garra, dirían algunos, es una debilidad en términos simplemente de coerción no tiene, sino simple persuasión moral. Entonces, para mí es mucho más fácil inclusive la provisión de bienes públicos regionales dentro de la institucionalidad de un acuerdo de integración, donde son claros los incentivos y el principal incentivo es la convergencia. La convergencia que lograrían sacar los países cuando hacen parte de este tipo de acuerdos. A nivel internacional, soy escéptica y en temas económicos, a pesar de todos esos instrumentos Big Push, hoy pues no han tenido ni la eficiencia ni la capacidad para poder llegar a generar incentivos que sean muy atractivos para las necesidades de hoy, las necesidades económicas. Gracias, Marcela. Al fin alguien se tuvo que desconectar del bendito internet en ese bendito edificio para poder yo hablar, hola. Muchas Bueno, gracias. yo creo que ya faltan 10 para las 7 y podemos de pronto pensar en cerrar, pero antes de cerrar, no sé si alguna de las personas quiera hacer alguna pregunta sobre las maestrías. Acaban de dejarnos un link para contacto. Karen nos dejó un link para contacto quienes estén interesados en recibir información. Karen, ¿tú quieres de pronto brindar algún tipo de información antes del cierre? Te acabo de activar el... Muchas gracias, profe Juan Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio y queremos darles buenas noticias. Efectivamente, a través del chat les compartimos el link de inscripción para que puedan iniciar desde ya su proceso en nuestras maestrías. También les compartí mi contacto para poder acompañarlos durante todo su proceso y contarles que generalmente nuestro proceso de inscripción tiene un costo de 219.000 pesos y el día de hoy, por acompañarnos en este espacio, queremos ofrecerles ese proceso de inscripción sin ningún costo para que nos acompañen y desde ya darles la bienvenida a la Universidad del Rosario en alguna de nuestras maestrías. Recuerden que está la maestría en asuntos globales y procesos políticos, estudios internacionales y nuestra nueva maestría en comunicación política digital. Así que invitadísimos a que nos contacten para brindarles toda la información y por supuesto para acompañarlos en todo su proceso de inscripción. Así que los invito a que nos dejen sus datos o me contacten con los datos que les acabo de compartir y a que inicien su proceso de inscripción.